Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Comenzamos con nuestro primer relato. Llevaba 3 semanas yendo y viniendo entre San Jacinto y el sitio. Levantamientos topográficos, revisión de cimentación, la obra trazada como siempre. Rutas que ya conocía de memoria, o eso creía. Esa noche salí tarde del predio. Calculó que eran las 11 y algo. La carretera en esa zona no tenía alumbrado, solo el cerro a un lado y la barranca del otro. Conducía despacio porque hay tramos donde el asfalto termina y empieza la tierra suelta. Y la vi desde lejos, un punto blanco a la orilla del camino. Cuando me acerqué, vi que era una niña, de unos 10 años o tal vez menos. Traía un vestido blanco, el pelo suelto, y llevaba flores. Eso fue lo primero que me llamó la atención, las flores. Era un ramo grande, con colores que yo no había visto juntos en ninguna planta. Era un rojo casi morado y un amarillo muy vivo, con pétalos anchos. No supe qué tipo de flores eran y sigo sin saber. Bajé la ventanilla y le pregunté que qué hacía ahí sola a esa hora. Me dijo que quería que la llevara a su casa, que estaba a 5 minutos, nada más a la vuelta del cerrito. No me pareció bien dejarla ahí, y eso también hay que decirlo. Pensé en lo que le podía pasar a una niña sola en esa carretera de noche. No pensé en lo que me podía pasar a mí. Así que le dije que se subiera. Y ahí fue la primera vez que algo se sintió mal. No la vi abrir la puerta, no la escuché. Nada más levanté la vista del volante y ella ya estaba sentada en el asiento del copiloto. Traía el ramo de flores en el regazo, las manos encima. Me miraba de frente sin decir nada. Las flores no olían a nada. No sé cuánto tiempo estuve sin reaccionar, tal vez unos segundos, y le dije con mucha calma que era mejor que se fuera atrás en la camioneta, que era más cómodo para ella y que cuando quisiera bajar, nada más me golpeara el techo 2 veces. Y me dijo que sí. Tampoco vi cómo salió del asiento del copiloto ni cómo se subió atrás. Solo escuché el golpe en la lámina cuando ya estaba. Manejé unos 3 minutos, quizá unos 4. Revisaba el espejo retrovisor todo el tiempo y alcanzaba a ver su silueta sentada en la caja de la camioneta, quieta, con las flores en las manos. No se movía con el movimiento de la camioneta. Eso lo noté, pero me lo expliqué. Me dije que de seguro era por el ángulo del espejo. Y de pronto escuché 2 golpes en el techo de la camioneta. Me frené en seco. Era una zona que no reconocía, ni luz, ni casas, ni nada. Solo estaba la silueta del cerro y el matorral a los 2 lados, y una oscuridad densa hacia adentro de la vegetación. Me bajé y ella ya estaba de pie a un lado de la camioneta. Ni siquiera la escuché bajar. Se me ocurrió comprarle una flor, porque tengo una hija, y no sé por qué lo pensé, pero le pregunté si me vendía una, que quería dársela al llegar a ella. La niña me miró un momento y me dijo que no, que las flores eran para adornar su casa, y se metió al matorral. Solo se fue así caminando, cruzando las ramas y sin hacer ruido, y simplemente se dejó de ver porque estaba iluminada por las luces de la camioneta, y desapareció en la oscuridad como si el monte se la tragara. Me quedé parado junto a la camioneta sin moverme. Creo que fueron 2 o 3 minutos, aunque no sé cuánto tiempo pasó en realidad. Luego me subí y seguí. Di la vuelta al cerro y no había casas, pero había un panteón, viejo. Las cruces de cemento se veían grises y algunas partidas. La entrada sin puerta. Nada más tenía un arco de tabique con las letras ya casi borrosas. No vi nombres, solo alcancé a ver cruces rotas y vi que algunas tumbas no tenían ni eso, solo eran montículos de tierra.
No me bajé y no prendí la linterna del celular. Solo arranqué y no volteé más. Esa noche no dormí, y no porque tuviera miedo. Bueno, sí tenía algo de miedo, pero por otra cosa. Era la certeza de que yo no iba a saber qué era lo que había acabado de pasar, porque no hay forma de decirse eso. 2 días después le pregunté al encargado de la obra, un hombre de ahí del municipio, y le describí la zona y el panteón. Se me quedó viendo un rato antes de contestar, y me dijo que ahí estaba enterrada una niña, que había muerto hace mucho tiempo, y que la gente del pueblo sabía que aparecía en la carretera, que pedía que la llevaran, y que a los que la dejaban subir a la cabina les pasaban cosas, como accidentes, que ninguno había llegado a donde iba. Él me lo dijo así sin dramatismo, como quien recita algo que lleva años sabiendo y que ya no le genera ninguna emoción en particular. No volví a ese tramo de carretera. Terminé los levantamientos enviando a un asistente con la excusa de que yo tenía otras visitas de obra, y no le conté por qué. A mi hija nunca le llevé flores de ese viaje. Tampoco le expliqué por qué esa semana llegué más callado que de costumbre. Ella tenía 6 años y no me iba a entender. Lo que sí pasó, y eso no sé cómo explicarlo, es que mi hija me preguntó una noche, como 3 semanas después, si yo había conocido a una niña en el trabajo. Y le dije que no, que porque me preguntaba. Y me dijo que soñó que una niña con flores me estaba esperando afuera de la casa. Eso fue lo único que le cambió la cara a mi esposa cuando se lo conté mucho tiempo después. Todo lo demás lo escuchó sin inmutarse, pero esa parte no. A veces pienso en los que sí la dejaron subir adelante. Pienso si habrían olido las flores antes de que pasara lo que pasó. Yo nunca olí nada. Eso sigo sin entenderlo. Un ramo así de grande, de colores así, y nada. Solo el olor a tierra mojada de la carretera. En Oaxaca hay gente que habla de los chaneques, de los espíritus que se quedan pegados a los lugares donde murieron de mala manera. Hay quienes dicen que una muerte violenta o una muerte triste ancla algo ahí, que eso es algo que sigue queriendo hacer lo que hacía cuando vivía. La niña murió en esa carretera o cerca de ella, eso lo confirmaron. ¿De qué murió? No me lo quisieron decir o no me quisieron decir cómo. Lo que sí sé es que ya no compro flores en puestos de carretera. Mi esposa me preguntó una vez por qué y le dije que no me gustaba ese olor. Ella sabe que eso no es verdad porque antes me encantaban. El espejo retrovisor de esa camioneta lo cambié al mes siguiente. Le dije al mecánico que estaba rayado, pero no lo estaba. Lo que pasa es que cada vez que manejo de noche, revisaba el asiento de atrás en el reflejo. Y una noche, estacionado frente a mi casa, en la ciudad, con las puertas cerradas, tardé unos 4 segundos en estar seguro de que el asiento estaba vacío. 4 segundos, aunque siempre me quedó la sensación de que pude ver a la niña otra vez ahí. Es momento de la siguiente experiencia. Dejé a Beto en su casa y me metí al tramo largo. Era el de siempre, el que hago 2 veces al día desde que entré al Conalep. Lo conozco de memoria. ¿Cuánto dura? ¿Dónde hay algún bache? ¿Y dónde hay una curva? Esa noche llovía. No mucho, pero lo suficiente para que el visor se empañara y tuviera que levantarlo. Manejaba despacio. No había nadie más en la carretera, ni de ida ni de vuelta, lo cual no es tan raro a esa hora, pero tampoco es lo normal. A mitad del tramo la vi. Estaba a un costado, cerca del alambrado de un potrero. Traía un vestido claro, manchado de polvo o de tierra. No se distinguía bien con la lluvia. Me estaba haciendo señas para que parara.
El primer pensamiento fue que era alguien que se había quedado tirada y que necesitaba ayuda. Pero algo no cuadraba. El vestido no era ropa para andar en carretera de noche. No traía bolsa, no traía nada. Solo estaba parada con el brazo levantado, mirándome. Reduje la velocidad, pero no me detuve de inmediato. Pasé junto a ella y frené unos 20 metros más adelante. Me dije que iba a bajarme a ver qué necesitaba y me bajé. Y no había nadie. Volteé hacia donde la había visto, el alambrado, el potrero atrás, la lluvia y nada más. En 20 metros no hay dónde meterse. No hay un monte espeso, no hay una zanja, no hay nada detrás de ese alambrado más que un pasto plano. Me quedé parado junto a la moto, mirando el punto donde había estado. El vestido tenía la forma de alguien que estaba parado ahí, como si hubiera estado ahí mucho tiempo antes de que yo llegara, como si me hubiera estado esperando a mí específicamente. Eso lo pensé después. En el momento, solo pensé en subirme a la moto y arrancar. Así que giré la llave, pero la moto no arrancó. Lo intenté 2 veces, 3, 4 y nada. El motor hacía el intento y se apagaba. La batería respondía, pero no era eso. La moto había arrancado bien toda la noche. No había señal de que fuera a fallar. Y entonces, las luces de la carretera se apagaron. Todas, de un tramo completo. El único faro que quedaba era el de la moto, que también empezó a parpadear. Me quedé en la oscuridad casi total, con la lluvia encima y la moto muerta entre las piernas. Empecé a escuchar pasos que no venían de un solo punto, venían de los 2 lados del camino, alternados, como si algo estuviera caminando en círculos lentos alrededor de donde yo estaba. No eran pasos de persona, eran demasiado ligeros para el asfalto mojado, pero demasiado regulares para ser de un animal. Luego, los susurros. No entendí palabras. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, en un volumen que no alcanzaba a ser audible del todo. Como cuando alguien habla en una habitación de al lado y uno solo capta el ritmo, pero no lo que están diciendo. Pero había algo en ese ritmo que era peor que si hubiera entendido lo que decían. Después vino la risa, una sola, corta, que venía de atrás de mí. Me congelé, no como una figura retórica, sino que literalmente no pude mover las piernas por un momento. Tenía las manos en el manubrio, los pies en el suelo y no podía moverme. El cuerpo simplemente no me obedeció. Sí pude voltear la cabeza y lo hice despacio, porque no quería ver, pero tampoco podía no hacerlo. Había una sombra a unos 3 metros. No era la sombra de la mujer del vestido, o no tenía forma de una mujer, sino se veía más alta. Se movía, pero no como se mueve algo que camina. Se movía como se mueve algo que respira. En ese momento, sentí algo que no sé cómo describir bien. No era frío exactamente, aunque la temperatura sí bajó. Era más como si algo me vaciara por dentro, como si todo lo que uno normalmente siente, hambre y cansancio y ganas de estar en casa, todo eso se apagara de golpe y solo quedara una cosa muy básica, que no tenía nombre, pero era lo más primitivo que he sentido en mi vida. No era miedo, era algo anterior al miedo, algo que el cuerpo conoce, pero que la mente no tiene categoría para procesar. A lo lejos apareció una luz. Alcancé a ver un carro que venía de frente. Todavía se veía muy lejos, pero se alcanzaba a ver. Y en ese momento, la moto arrancó, sin que yo volviera a girar la llave, sin que yo hiciera nada. Prendió sola y el motor al tope y la luz con mucha intensidad.
No esperé a que el carro llegara y arranqué. En el espejo retrovisor, cuando ya llevaba velocidad suficiente, volteé a ver y vi un rostro. No sé de dónde salió. No había nada en el borde del camino cuando arranqué, solo oscuridad y lluvia. Pero en el espejo había un rostro asomado desde las sombras, mirándome alejarme. No tenía expresión que yo pudiera leer, solo podía sentir su mirada. No quise voltear y solo aceleré hasta que las luces del pueblo aparecieron y no reduje la velocidad hasta que llegué a mi casa. Mis papás estaban despiertos. Me vieron entrar empapado y pálido. Y mi mamá me preguntó que qué me había pasado. Le conté todo. Mi papá me dijo que de seguro era alguien que me quiso asaltar y se arrepintió. Que la moto falló por la lluvia. Que los nervios me habían jugado una mala pasada con lo de la sombra. Yo los dejé que hablaran y no discutí. Pero hay cosas que uno sabe desde adentro, sin necesidad de que nadie las confirme, y eso era una de ellas. En Yucatán hay historias sobre una mujer que aparece en los caminos, que llama a los hombres y que los lleva a perderse en el monte. Hay gente que la describe con un vestido manchado. Hay gente que dice que huele a flores, aunque no haya flores cerca. Yo no olí nada, o si olí algo, ni siquiera lo registré en mi mente. Lo que sí sé es que la mujer del vestido no estaba cuando me bajé, que la moto no arrancaba y luego arrancó sola, que lo que caminaba en círculos a mi alrededor en esa oscuridad no era ningún animal que yo conozca, y que el rostro en el espejo tenía los ojos abiertos aunque estuviera oscuro. Eso no debería de ser posible. Los ojos no brillan en la oscuridad. Los ojos humanos no brillan en la oscuridad. Eso también lo pensé después. En el momento, solo huí. Ya no tomo ese tramo. Doy vuelta unos 15 minutos extra para evitarlo. Mis compañeros del CONALEP me preguntan por qué llego por el otro lado. Les digo que el camino está en mal estado. La moto la revisó un mecánico la semana siguiente y me dijo que no encontraba ningún problema, que arrancaba perfecta, que la batería estaba bien y que no había razón para que hubiera fallado. No le dije cuándo había fallado ni dónde, y no quería explicarlo. Hay una marca en el manubrio izquierdo que no estaba antes de esa noche. Es una marca como de presión, como si alguien hubiera apretado muy fuerte ese punto del metal. No es óxido y no es un golpe. Es una marca del tamaño de unos 4 dedos juntos. El mecánico la vio y no me dijo nada, y yo tampoco. Yo sigo viendo esa marca cada que agarro la moto. Ya no puedo no verla. Es lo primero que busco cada vez que salgo. Antes de revisar el aceite, antes de revisar la gasolina, la busco para confirmar que sigue ahí. Y hasta el momento, siempre sigue ahí. Para despedirnos, escucha este último caso. Íbamos de regreso del fin de semana. 8 en la camioneta, casi todos dormidos atrás. Yo iba en el segundo asiento, despierta, pero con los ojos medio cerrados, escuchando la música baja del estéreo. Rodrigo manejaba. Sofía iba de copiloto. Los dos despiertos, hablando en voz baja de algo que yo alcanzaba a escuchar a medias, pero sin seguir el hilo. Entonces, los escuché callarse. No es que dejaran de hablar poco a poco. Se callaron juntos, al mismo tiempo, como cuando dos personas ven lo mismo en el mismo segundo. Sofía dijo algo en voz muy baja. No entendí qué, y Rodrigo no contestó. Solo redujo un poco la velocidad. Me enderecé y miré hacia adelante por el espacio entre los asientos. En el tramo de la carretera que iluminaban las luces, había una figura caminando. Era una mujer, sola, sobre la línea del carril
sin acotamiento y sin nada. Eso ya era raro. En una zona completamente despoblada, de noche, y una mujer a pie sobre el asfalto. Pero lo raro de verdad era la ropa. Tenía un vestido largo, azul muy oscuro o negro. No se distinguía bien con las luces. Traía un manto encima, las manos juntas al frente. Caminaba sin voltear, aunque la camioneta ya estaba cerca. Rodrigo me preguntó sin voltear si yo también la estaba viendo, y le dije que sí. Sofía dijo que se veía exactamente como una virgen de las de los altares de la carretera, que vestía igual, que caminaba igual de tiesa y de... Y entonces Rodrigo, que cuando está nervioso hace chistes, dijo algo que ojalá no hubiera dicho. Dijo: imagínense que al pasar la curva, el altar esté vacío. A Sofía le dio risa y yo también me reí. Era una broma. Era lo que uno dice para quitar el peso de algo que da miedo. Pasamos junto a la mujer despacio y Rodrigo se fue al carril contrario para que no la pasáramos cerca. Ninguno de los tres volteó a verla cuando quedó atrás. Eso también lo pienso seguido, que ninguno de los tres volteó, como si los tres supiéramos sin decirlo que era mejor no confirmar si seguía ahí o si ya no estaba. Y la curva estaba a unos 200 metros. Esa curva la conocíamos. Todos en la región la conocen. Es de esas donde hay cruces clavadas en el asfalto y flores de plástico y fotos de gente. Había un altar ahí desde hace años, una virgencita dentro de una cajita de vidrio con velitas alrededor. Lo habíamos visto al pasar muchas veces. Rodrigo tomó la curva despacio y las luces barrieron el acotamiento. El altar estaba ahí, la cajita de vidrio, las velitas, las flores de plástico. Todo en su lugar, menos la imagen. La cajita estaba abierta, vacía. La base donde normalmente estaba la figura tenía la forma marcada en el polvo, como si alguien la hubiera levantado hace poco o como si se hubiera ido sola. Y nadie dijo nada. Rodrigo siguió manejando y no aceleró de golpe, no frenó, no hizo nada brusco. Solo siguió como en automático, como cuando el cuerpo sigue funcionando aunque la cabeza ya no esté procesándolo bien. Sofía tenía las manos en las rodillas. La vi desde atrás. Las tenía apretadas, los nudillos en blanco, y no dijo nada en varios kilómetros. Y yo tampoco. Me senté bien en el asiento y miré hacia adelante y no volteé hacia atrás para ver si alguien de los que iban dormidos se había despertado. No quería que me preguntaran qué había pasado porque no sabía qué iba a decir. Nadie habló hasta que aparecieron las luces de la gasolinera. Rodrigo entró sin que nadie se lo pidiera. Se estacionó, apagó el motor, abrió la puerta y bajó directo al borde del estacionamiento a vomitar, sin decir nada más, sin avisarle a nadie. Sofía también se bajó, fue directo al baño y tardó bastante. Los que venían dormidos atrás se despertaron con la parada y preguntaron si todo estaba bien. Les dijimos que Rodrigo se había sentido mal del estómago, pero que no era nada grave. Cuando Rodrigo volvió a subir, tenía los ojos rojos, no de llorar, creo. Parecía de otra cosa, de ese estado en el que el cuerpo ha procesado algo que la cabeza todavía no puede nombrar. Me miró un segundo antes de arrancar, solo un segundo, y en ese segundo supe que los dos habíamos visto lo mismo y que ninguno de los dos iba a encontrar la manera de explicarlo que no sonara una locura. Así que arrancó, nos puso música y llegamos al pueblo en silencio total. Han pasado años, no voy a decir cuántos, pero ya han pasado algunos. Y Rodrigo y Sofía siguen sin hablar de eso. Los he intentado abordar por separado. A Rodrigo una vez, tomando, cuando pensé que el ambiente le ayudaba, y me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que no recordaba nada raro de ese viaje, y cambió el tema con una seguridad
que me dejó más incómoda que si me hubiera dicho que sí recordaba. Sofía es más directa. Me dijo una vez, sin voltear a verme, que había cosas que era mejor no revolver, que ya habíamos llegado bien y que eso era lo que importaba. Como si hubiera una versión en que no llegábamos bien, como si ella supiera algo sobre esa posibilidad que yo no sé. Hay gente del pueblo que habla de las vírgenes de la carretera de una manera que no solo es religiosa, que dice que esas imágenes no son adorno, que son una contención, que están puestas ahí porque algo ocurrió en ese punto y la imagen lo mantiene quieto, fijo, sin circular. Y si la imagen no está, lo que sea que contenía tampoco está quieto. No sé si creo en eso. Antes no creía. Ahora no sé bien en qué creo. Lo que sí sé es que la mujer que vimos caminando iba hacia la curva, iba en la misma dirección que nosotros, y que cuando pasamos junto a ella y seguimos y llegamos a la curva, no la vimos atrás en el espejo. No había nadie en el tramo que acabábamos de recorrer. 200 metros de carretera recta, sin salidas, sin monte, sin nada. Y la mujer simplemente no estaba. Eso lo pienso cuando manejo de noche. No todo el tiempo, pero sí cuando hay un tramo largo sin luces y la carretera se pone recta y las luces alcanzan lejos. Reviso siempre que no haya nadie caminando sobre la línea del carril. Una vez hace como 2 años, manejaba sola de regreso de visitar a mis papás. La carretera estaba parecida, de noche, y vi adelante algo sobre el asfalto y frené tan fuerte que el carro de atrás casi se me estampa. Era una bolsa de plástico que el viento arrastraba. Me orillé y estuve 10 minutos sin poder arrancar, con las manos todavía en el volante y el corazón golpeándome tan fuerte. Sofía tenía razón en una cosa. Llegamos bien esa noche, pero a veces pienso que algo de nosotros se quedó en esa curva, algo pequeño y no sé qué, pero algo que ya no volvió con nosotros en la camioneta. Y esa sensación no puedo quitármela de encima. Gracias por leer una página más de este diario del infierno, pero ten cuidado. Recuerda que algunas páginas nunca debieron abrirse. Si decides seguir leyendo este diario, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima página de Diario del Infierno.